Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada. Así somos, tu imperdible del trasnoche. Nos estabas esperando y tenemos tremenda compañía. Monty, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Michael? Muy feliz de estar en esta nueva temporada de Así Somos. Y por supuesto que este primer capítulo trae muchas sorpresas y tenemos a un integrante del equipo que regresa. Ustedes lo estaban esperando. Ya Ustedes se está riendo. lo pidieron a través de redes sociales. Juan Andrés Alfate, bienvenido. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo está toda la gente en la casa? Bueno, ustedes lo pidieron, misión cumplida. Así que... Lo lograron. Exactamente, así que esperamos entregarle el mejor programa, esta vez en una versión, vamos a decir, siempre con la rigurosidad y honestidad que nos caracteriza, pero también sin bozal. Esta vez este programa, por así decirlo, va a ser sin mascarilla. Vamos a decir las cosas como son, colocando toda la información arriba de la mesa para que usted, como siempre decimos por acá, pueda elegir las versiones oficiales, las no oficiales y aquellas que están por suceder. Ya no estamos hablando de conspiraciones. La conspiración hoy día es un hecho, así que adelantándonos a todo lo que puede suceder, para eso existe este espacio televisivo. Oye, Salfi, precisamente de eso queremos hablar porque cuando parte esta pandemia, cuando llega fuerte acá a Chile, empezó a viralizarse un video de inmediato, año 2015, Así Somos, este mismo programa. Juan Andrés Alfate, ya estabas hablando del COVID-19, ya estabas hablando de coronavirus. ¿Cómo fue esa situación de adelantarse 5 años a lo que estamos viviendo hoy día? Bueno, fíjate que esto quizás mucha gente no lo sabe, pero ese video que se viralizó el año 2015 en este mismo espacio, en este mismo programa, al menos de su nombre, Así Somos, la verdad es que esa era la segunda vez que lo hacíamos. Ya antes, aproximadamente como el 2009, habíamos hablado exactamente de lo mismo. Entonces algunos se preguntarán por ahí, digamos, ¿qué es esto? ¿Es leer el tarot? ¿Tener una bola de cristal? Claro. Nada. ¿Futurología? No, nada de eso, ni numerología, ni ayuno, ni ninguno de nuestros queridos amigos. Simplemente eso tuvo que ver con recabar, juntar y armar un tremendo rompecabezas a partir de las piezas de un puzzle de información que ya comenzaba a circular en revistas científicas y también, por supuesto, en algunas personas que a través de programas científicos comenzaron a divulgar y advertir respecto de lo que podría pasar. ¿Cómo fue ese momento en este mismo programa del año 2015? Así. Hay una nueva pandemia que ataca al mundo. Juan Andrés Alfate tiene más detalles. Exactamente, estamos hablando de la CHCO14. ¿Cómo eso? Ese es el nombre técnico que tiene esta nueva pandemia. Ojo, para que ustedes vayan entendiendo, una pandemia es cuando una enfermedad desatadamente, para la cual no existe cura inmediata o quizás nunca, toma absolutamente toda una región con una cantidad de muertos importantes que, por supuesto, obviamente van falleciendo conforme se intenta encontrar la causa y, por supuesto, algún tipo de vacuna. A ver, como pueden ver ahí, peligro de epidemia mundial, que podría ser mucho más peligrosa que todas las antes conocidas, como la H1N1 y el ébola que dio noticia el año pasado. Aparece un virus mortal, dice RT, capaz de pasar de los murciélagos a los humanos. Ahora, ¿por qué es más peligrosa que todas las anteriores? Porque esto, amigo mío, no necesitan, como en los otros casos, mutar para que se adapte al cuerpo humano y luego convertirse en algo nocivo. ¿Ya? Esto es directo. ¿A qué te referís? La enfermedad lo tienen los murciélagos, ¿cierto? En Asia, particularmente en la región de China, y apenas, obviamente, por la feca, muy parecido como adelanta, en el cuerpo de la persona se convierte de inmediato en un patógeno que tiene todos los síntomas de una fiebre tremenda, con sangrado, tos convulsiva, y a diferencia de que el otro se demora 7 días en incubarse y tener efecto, me refiero al ébola, en tan solo 3 días te puede despachar. Y ni apenas te diste cuenta y ya estaba, obviamente, con la frazada de pasto, ¿vale? Perdón, dijiste en el cajón. ¿Despachar te puede matar? Te puede matar, o sea, en 3 días si te pilla muy débil. Hay que entender de que todas estas enfermedades en realidad dependen, al no haber ningún tipo de curación, dependen mucho de la resistencia inmunológica que tenga la persona. Si la persona tiene buena alimentación, es relativamente sana, va a tener un cuerpo capaz de defenderse. En caso de que esté pasando por una baja de defensa, mal alimentado, compadre, lo agarra. O los niños, por supuesto, pum, te lo toma. A no dudar, amiga. Lo más afectado. Salfa, ¿hay antecedentes previos de algún virus parecido? O sea, ¿tenemos algún tipo de defensa preparado? Sí, sobre todo uno que tenía un síndrome de problemas respiratorios, que era conocido como el SARS, que esto atacó entre el 2002 y 2003. Mató, obviamente, a varias personas, 800, siendo que fueron 8.000. O sea, mató un 10% de los 8.000 infectados, que se diagnosticaron como tal. Obviamente algunos tuvieron reminiscencia, o sea, reminiscencia, que eso es
que espontáneamente el cuerpo es capaz de sanarse cuando todos están así mirándolo y poniéndole paño frío, pues no hay nada que darle, no hay nada que hacer. No existe un medicamento, nada. No, pero no tiene, y mientras la tratan de construir, fabricar, entendiendo cómo funciona este patógeno en sí. Pero finalmente fueron 800 personas las que murieron en esta ocasión. Ahora está el otro, que también es más peligroso, el MERS-CoV, que pertenece a esta familia, digamos, de bichos. Bueno, ahí está el MERS, un virus mortal sin cura que azota en más de 20 países. Aquí hay un problema, porque generalmente estas cosas funcionan como que están latentes, están dormidos las personas, hasta que de repente se activan, finalmente se produce un fenómeno de contagio y se declara pandemia, ya que la cura no es tal, no existe, hay formas de apalearlo, esperando que el cuerpo logre sanarse solo, y afecta a toda una región. Vale decir, el sistema de como jugar a la pinta, digamos, el contagio es multitudinario. Traspasa frontera, hubo 20 países, cerca de 1.500 personas contagiadas con el MERS, fue una cosa más brava. Hay que entender que las pandemias han asesinado en épocas históricas, obviamente, a casi un tercio, un cuarto de la población del mundo. Por la tuberculosis. Exactamente, por ejemplo, pero ahora es más peligroso porque antes están supeditados, como dice la palabra pandemia, en un sector del mundo, porque la gente viaja, toma bien. Una persona que tiene el virus y que no sale a infectar mañana, podría pasar por varios países, el sistema aduanero, porque una persona que hace 2 escalas y llega a otro país, lo tira de un continente a otro. No te demora más de 2 días en viajar de un extremo al otro. ¿De dónde salió? ¿Cómo se propagó tan rápido? Esto en China, esto lo tiene un murciélago, que también había tenido problemas a propósito del ébola en África con estos vampiros. Los murciélagos, los vampiros existen por si acaso, como animales. Pero en este caso son murciélagos que tienen nariz de herradura, se les llama así precisamente por las fosas nasales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos bichos más o menos en términos evolutivos logran contrarrestar con esta enfermedad, así como sucede con el SIDA en ciertos simios. Obviamente que logran contenerlo, lo tienen, son portadores, pero no les afecta mayormente. En este caso, ellos logran el cuerpo evacuarlo. Y en las fecas, ahí es donde se contienen estos parásitos y las personas lo inhalan. Oye, espérame, lo estamos viendo y este video de verdad es impactante, Monty. Esto no lo grabó Salfate ayer, pareciera que lo grabó ayer, que lo grabó esta mañana. Fueron 5 años atrás, el 2015, y ahí es cuando yo digo, qué rabia. Si en un programa de televisión Juan Andrés Salfate pudo contar la realidad tal como está sucediendo hoy día en nuestro país y en el mundo, ¿por qué la inteligencia de los países, Salfate, no hizo algo antes? ¿De dónde viene esta poca prolijidad en el cuidado del estudio de una pandemia? Fíjate que acá tenemos tema para rato. La idea es tratar de entender cuáles son los ganadores y perdedores cuando nos enfrentamos a una pandemia que ha sido anunciada con bombo y platillo desde el escenario científico y también desde algunos políticos y personas de alto poder empresarial, como ya estaremos viendo. Lo que pasa es que finalmente, cuando las cosas parecen dejarse ser, y Chile no es la excepción, imagínate cuántos informes hay con respecto a la posibilidad de aluviones, con respecto a la posibilidad de que tal cosa va a surgir en caso de un cataclismo de tal o cual naturaleza, y los informes siempre han existido, más quienes tienen que tomar la decisión para proteger a la gente, finalmente no la hacen. ¿Por qué? ¿Por plata? Porque a diferencia de la mayoría, como muy bien usted dice, para ellos es mejor que curar que prevenir, porque en una de esas, en mi periodo de presidencia, por ejemplo, esto no ocurre y pasa en el siguiente. O sea, es simplemente plata. Sí, y es bien macabro pensarlo de esa manera, y ahí quiero tomar algo que tú partiste diciendo, Salfa, esto de recopilar toda la información que anda dando vuelta en el mundo, armar este puzzle y poder llegar a una conclusión. Yo creo que eso es lo que finalmente es lo que más le asusta a los gobiernos o a quienes nos lideran en el mundo, que la gente sea capaz de darse cuenta que algo está pasando y que nosotros como sociedad seamos capaces de prevenir eso de una forma mucho más intuitiva. Y es muy macabro tener que darse cuenta hoy día y empezar a hacerse estos cuestionamientos. ¿Quién gana con todo esto? ¿Habrán empresas farmacéuticas detrás de todo esto? ¿Por qué pensar que un gobierno quisiera tener tal desastre en su país? Si esto ya, pensando en que en todos los rumores que hay de que este coronavirus hubiese sido genéticamente modificado y soltado a propósito en China, pero ¿cómo va a querer, uno piensa, cómo va a querer que un país suceda una catástrofe de esa magnitud, siendo que eso sí o sí por la globalización hoy día nos va a afectar a todos? Entonces es un tema que de verdad está para profundizar y para mirarlo desde muchas aristas, y esa es la idea hoy día, ¿cierto? Pero tú lo decías, Monty, de alguna forma, y acá yo me pongo medio conspirativo, Salfa tal vez,
yo creo que había mucha información que efectivamente no se entregó y mucha información que hizo que algunos se prepararan, no sé si a nivel de país, pero sí a nivel de líderes. Y probablemente, y acá me voy a ir en una bola que puede ser muy extraña, probablemente estos líderes que sí tenían la información, que sí se prepararon, son los que en el fondo, día a día, mañana, quieren empezar a manipular y a manejar a todo el mundo. Creo que por ahí va la mano y eso es lo que me da más miedo, Salfa, porque tú lo decías en el video, se habla todo lo que está pasando hoy día y había más antecedentes incluso. Exactamente. Fíjate que, déjame explicártelo como para que la gente entienda la cronología de cómo llegamos a este tema que fue expuesto en el 2015 y algunos años antes también en el matinal de este canal. En el 2007 aparece obviamente un informe hecho por la Universidad de Carolina del Norte, en donde explica los sucesos que pueden venir si se siguen ocupando, experimentando o incluso generando de manera natural a propósito de estos bichos que podríamos ser contagiados a partir de un murciélago. Ok. Eso generalmente se queda dentro del mundo científico. Cuando vemos personas que empiezan a entrar en ese tema, que empiezan a manipular y tratar de convertir a un virus en una herramienta mucho más fuerte, y aquí, digamos, lo dejo a conciencia suya, que puede ser un arma bacteriológica tremendamente prohibido por toda la conciencia humana, incluso de las naciones más opositoras a la lógica del razonamiento humano, todos están de acuerdo que eso no debiera ser y sin embargo se hace. Ok, pasaron los años y finalmente se recoge esta noticia cuando ya comienza a prenderse las alarmas en distintos estamentos del área científica y fíjate que el medio RT lo colocó por aquel entonces, 2015, de los cuales nosotros volvimos a hablar de este tema de la siguiente manera. Atención. A ver. Dice ahí, peligro de epidemia mundial. Aparece un virus mortal capaz de pasar de los murciélagos a los humanos. Todo. Fue portada. Es que de verdad que es impresionante poder escuchar y leer eso ahora. Pero no te da como más rabia, Monty. Es que claro, mira, por una parte yo digo, a ver, si los líderes mundiales tenían información o la comunidad científica manejaba este nivel de información, siento que también es responsable no comunicarlo hasta que se pueda encontrar o una cura o una forma de manejar lo que se viene. Si no estás alertando falsamente a la población de algo que podría o no suceder y eso también puede generar mucho daño. Ahora, pensar lo contrario de por qué no se hizo algo para prevenirlo, también me hace cuestionarme que al tratarse, por ejemplo, de un virus, los virus van cambiando y mutando muy rápido. Por lo tanto, podemos prevenir un virus si de hecho hoy día se descubre el coronavirus y es un patógeno absolutamente desconocido. Todos los días vemos cómo en nuestro país, para aterrizar un poco la realidad, vemos cómo la entidad sanitaria te dice una cosa, el otro día dicen otra y así van cambiando, que hoy día sí, hoy día no, generas pánico en la sociedad, pero eso también de alguna u otra forma se explica porque es un virus que recién están estudiando. Entonces igual hay que tener mucha cautela al poder referirse a esto porque da para pensar efectivamente, ¿habrán otros virus? ¿Estarán estudiando otros también? Fíjense que aprovecho de dirigirme no solo a mis queridos compañeros, sino también a ustedes en la casa. En estos tiempos que estuve en mi casa, digamos, haciendo la respectiva cuarentena, hablé con muchas personas. Y se me han hecho llegar informes, digamos, que no son de acceso público y que pueden explicar un poco mejor de cuáles serán las verdaderas circunstancias de cómo esto va a ir avanzando. Simplemente quiero recordar que por aquel entonces, la noticia que veíamos en el 2015 y que por aquel entonces se le llamaba conspiración y que hoy día es una tremenda y potente realidad en la que estamos viviendo, fíjense que se hablaba un poco de cómo esto entraba o cómo actuaba en la gente. Como una gripe, decían. Fiebre alta, dolores musculares y, atención, que aquí se agregaba por aquel entonces como falla en los riñones. A propósito de lo que decía Monty, ojo, que cada semana, a veces cada 3 días, se agrega un nuevo síntoma, como la pérdida de olfato, que ¿cuál es el nombre técnico? ¿Te acuerdas, Monty? Que era como... anosmia. Anosmia, claro, el olfato. Exactamente. Entonces, bueno, de hecho, Salfa, perdón que... Voy a entregar algunos antecedentes en otro programa porque es para que estemos bien preparados, porque hay un protocolo perfecto
para zafar de esto, por así decirlo. Mira. Y perdón que te interrumpa, Salfa, pero hoy día justamente, bueno, ya ayer lunes, ya pasado la madrugada de día martes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, justamente habló del nuevo criterio. Claro. Yo de hecho acá lo anoté, el nuevo criterio para establecer casos sospechosos, donde se habla justamente alteración aguda del sentido del olfato y también del gusto, que hay casos acá, sobre todo en nuestro país, que solamente perdían el gusto del olfato. Se habla también de fiebre 38 hacia arriba, ya se da un punto 37.8, 38 hacia arriba, y síntomas sugerentes de infecciones respiratorias. Esos síntomas eran de los que ya se hablaba, de hecho, el 2015, en lo que parece ser un calco de la realidad Claro. hoy. Y eso genera harta angustia porque muchos científicos han hablado de este virus SARS. En el 2002 se dio el brote del SARS-1, ¿cierto? Hoy estamos hablando de este SARS-CoV-2, pero a diferencia del 1, y leía también un informe que daba un virólogo estadounidense que se llama Peter Kolchinsky, que él decía que este SARS-CoV-2 es mucho más peligroso porque a diferencia del 1, el 1 entraba directamente a atacar las células del pulmón. Exacto. Por lo tanto, la gente enfermaba muy rápido y era muy evidente su contagio. Claro. Por lo tanto, tú podías aislar y podías prevenir el contagio con más personas. El SARS-2, entra primero a atacar las células de la garganta. Por eso hay tanto asintomático. ¿No les parece grave que hoy día 75% de la población mundial sea asintomática y por lo tanto esa es la real peligrosidad, el nivel de contagio tan silencioso? Inminente. Y que finalmente eso es lo que ha llevado a que hoy se transforme en una pandemia, a diferencia del SARS-1, que en realidad no causó los estragos de hoy. O sea, solamente tuvo 800 fallecidos, 8.000 contagiados, una letalidad de un 10%, que es lo que se repite sí en la situación del coronavirus de hoy. Pero yo creo que el SARS-1 no es una buena referencia como para guiarse en lo que está pasando hoy día, porque claramente es un virus que evolucionó, mutó y reordenó su capacidad de también reproducirse. Bueno, fíjate que nosotros hablamos de un informe del 2007 que está retomado el 2009 y que finalmente el 2015 agarra los titulares y nosotros volvemos a hacer este tema con respecto al video que viralizaron de mi persona. ¿Qué es lo que sucede? Que esto tiene un autor. Nos estamos refiriendo al doctor Ralph Baric, que dijo en su momento lo siguiente. Atención. La pregunta no es si habrá epidemia, sino más bien cuándo y si estaremos preparados para hacer frente a ella. Doctor Ralph Baric, año 2015. Si no se entendió bien, lo que dice ahí es derechamente, es como si supieran que se viniera. A ver, Lo está dando por hecho. está dando que es un inevitable. Lo que él ve, lo que él entiende de lo que el ser humano en su infinita capacidad, digamos, de negligencia, a veces simplemente necedad y en otros casos derechamente maldad, él observa este fenómeno y dice, ojo, tenemos que prepararnos porque esto es algo que no se puede parar y que va a suceder. Lo único que tenemos que preguntarnos es el cuándo y si vamos a estar preparados. Y ahí otras personas comenzaron a opinar, ¿sabe qué? No siga hablando de esto porque por lo menos podemos responder la segunda. No estamos preparados. Nos va a golpear cuando esto aparezca de una manera que hoy día es la realidad que usted conoce, porque no hay tratamiento de partida. Salfate, me surge inmediato una interrogante. ¿No estamos preparados o los líderes del país, del mundo, no del país, no quisieron estar preparados? Con toda la información que tenemos, de repente da la sensación que acá se quiere hacer como una selección y que los más débiles en cuanto al sistema inmunológico terminen falleciendo porque necesitamos países solamente con gente de una salud nivel A. Si uno lo quisiera ver así, Michael, es bastante terrible porque de cierta manera es como, a ver, échale la culpa a la naturaleza, échale la culpa, digamos, a un científico loco y desquiciado que quiso, por error, ya vamos a suponer el mejor de los casos, lanzar esto a la humanidad. Esto es como una especie de holocausto, esto es una aniquilación, como tú bien dices, Michael, que afecta directamente a aquellas personas que el sistema quizá ya no quiere considerar tanto y que tiene que ver con respecto a que ya estamos hablando de ancianos, de las personas que tienen un sistema inmunológico más deficiente, con enfermedades crónicas. Entonces pareciera como que el virus tuviera una especie de conciencia de barrido. Lo que pasa es que
es obvio lo que estoy diciendo, porque todo bicho va a atacar con mayor fortaleza a alguien que está más débil. Y un anciano y una persona que no se cuida claramente son las víctimas principales. Sin embargo, la manera en que esto se deja propagar, porque respondo a tu pregunta, ¿había gente preparada? Los gobiernos no sé, pero habían personas que estaban esperando esto y a ellos esto no les ha tocado. Y incluso es más, que esto incluso deberíamos tocarlo como un tema en nuestro programa, han hecho tremendo negocio con esto. Arriba revuelto, ganancia de pescadores. Los pescadores de siempre, sepa usted. Bueno, estamos en el año 2015, que es cuando finalmente nosotros como programa decidimos lanzar esto basado en el informe del doctor Ralph Baric, que ya había hecho en el 2007 y que en este canal, para que usted lo entienda, porque aquí hemos encontrado tremendos espacios para poder adelantarnos a lo hecho, con la única intención de que usted esté siempre listo y preparado. El entonces director, presidente, el mandamás del Banco Mundial, cuando empezaron a hablar del tema de la pandemia y que ya en aquel momento el ébola estaba dejando estragos, dijo las siguientes palabras. Este hombre afirma que el mundo, el Banco Mundial, no está preparado para una nueva pandemia. Jin Yong Kim, el entonces presidente, fue el que dijo esas palabras. Acuérdense que en aquel momento tiene que ver con que el ébola, como insisto, estaba dejando estragos y comienza a salir este informe. El doctor Baric empieza a decir, ojo, yo lo único que sé es que esto va a suceder y si vamos a estar preparados. Y la respuesta del Banco Mundial fue, no estamos preparados, y eso del 2015 es ahora nuestra realidad. Algunos expertos comentan precisamente cuál es esa situación. Mira. There's no country in the world, as we stand at the moment, which is ready for the next influenza pandemic. No one who lives through it will forget it. If it happens, ordinary life, as we know it, will cease, probably for about 6 months. Bueno, o sea... espérame, esas cuñas ¿Son de cuándo? Del 2015. Porque para mí, yo de verdad pensé que en un momento eran de ahora. Es lo que estamos viviendo, es calcado, Monty. O sea, jamás las conexiones, las realidades van a volver a ser como eran antes. La forma de comunicarse, de relacionarnos está cambiando. Acá mismo tenemos que tener todos los protocolos. Antes había mucha gente en un estudio, hoy día tienen que haber menos de 10 personas. O sea, uno dice, acá lo sabía. Y de hecho muchos científicos, producto de lo que estamos viviendo hoy día, dicen que la verdadera reacción ante una pandemia tiene que hacerse antes de que se conozca el primer caso. Claro. Y en este contexto que vivimos producto del coronavirus, uno dice, pero si ya pasamos por una situación parecida, con otro tipo de pandemias que han sido menores, hay que convengamos en eso, o sea, esta yo creo que ha sido lejos la más terrible luego de la gripe española, pero finalmente uno se pregunta eso, o sea, si ya el Banco Mundial sabía, si todos más o menos sabía lo que podría pasar con una segunda pandemia, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿por qué no se prepara para eso? Y lamentablemente tenemos que reaccionar nomás los países, aparte que claro, los contextos sociales, políticos y económicos cambian, y lo otro también que me llama la atención, que la humanidad no aprende, porque no, hoy día tampoco tenemos un punto de convergencia, tenemos a los científicos por un lado, tenemos a los políticos por el otro, tenemos a los economistas que también tratan de defender su punto. ¿Cuándo va a llegar el momento en que todos converjan en una sola mesa y puedan construir una línea hacia adelante, pero con una visión en común? Acá lo que está pasando hasta el momento, y es lo que uno puede apreciar en forma global, no solo en Chile, o sea, vemos a líderes como Trump, que él quiere hacer las cosas a su pinta. Por otro lado, vemos que Europa también trata de resolver lo suyo a su manera. Hoy día no, hoy día el mundo es uno solo, queramos o no, y eso es lo que falta hoy día, falta unidad y falta bajar los egos, porque lamentablemente acá se ve quiénes son las verdaderas personas que tienen la vocación de servicio, y hay otros que siguen manteniendo sus posturas elevadas, como las que hemos visto hoy día con el presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Pero Salfa, ¿puede existir esa unidad de la que habla la Monty? Porque claro, yo digo, utópicamente también me gustaría, y siento que es súper utópico hoy en día, y me da la sensación de que distintos líderes tienen distinta información y que por eso van actuando de distintas formas. ¿Se puede unir todos los criterios para enfrentar una pandemia que ya no es de un continente, es una pandemia mundial, para enfrentarla
de manera unida cuando también entran a jugar a favor o en contra los poderes de los líderes, los poderes de los políticos y también de cómo en un futuro esto puede ser el inicio de alguna guerra bacteriológica. Oh, maestro, usted acaba de tocar un punto muy interesante porque fíjate que entre otras cosas, que no le quepa la menor duda y se lo decimos de acá de forma adelantado, que esto puede ser el terreno más fértil para tener como excusa sin que nadie reclame porque todos van a estar pensando en otra cosa para hacer guerras y ya les adelanto que hay algunas tropas, ya por ahí les contaré, en algunas fronteras que países que siempre le han tenido ganas a otros y se están acercando entre medio de toda esta pandemia. Ok, ¿nos podemos unir todos? Sí, hay que entender de que cada país tiene una idiosincrasia distinta. Hay países que son ordenaditos, les pasan un reglamento, ¡pum!, y lo siguen al pie de la letra. Otros somos más como nosotros. Y lo digo incluso hasta de buena manera, lo digo como con países con espíritu latino, que tienen un poquito, que tienen un corazón más grande, que late, que tiene una afluencia con la vida que funciona en otros contactos, que no es simplemente seguir reglón por reglón lo que le van diciendo en un papel colgado por ahí. Entonces, esto nos obliga a cambiar, pero ya pronto compartiremos con ustedes cuáles serían algunos de los protocolos perfectos. Sin embargo, amigo mío, aunque ustedes no lo crean, no fue el Así Somos del año 2015 el único en adelantar que esto podría pasar. Hay otro personaje bien conocido, bastante metido hoy por hoy en la polémica, que amerita un programa entero por lo demás, y que en aquel momento también lo anunció. Claro que no lo deslizó como podría ser, lo estableció en una conferencia como que esto era algo que iba a pasar y muy pronto. Nos referimos a Bill Gates. Atención. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time, we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. Bill Gates copiando la Así Somos del 2015. Sí. Oye, frase para el bronce. No estamos preparados para una próxima pandemia. No estamos, eso se confirmó a nivel mundial. Y todas las declaraciones que estamos viendo, Salfa, hablan justamente de cómo la globalización, de esto que nosotros nos enorgullecemos tanto como seres humanos, hoy día nos está jugando en contra, de cómo nos preocupamos un poco de la forma, pero jamás del fondo y del cuidado que teníamos que tener en los sistemas sanitarios de todo el mundo. Como ustedes vieron, lo que hace Bill Gates, el empresario, obviamente considerado hoy por hoy el segundo hombre más rico del planeta, se sube a este escenario de estas charlas TED, esto es en Vancouver, Canadá, y él entra con una carretilla y como con latas, así como con sellos gubernamentales militares, y en realidad esa comparación con lo que ustedes están viendo en pantalla, lo que dice en nuestra época, cuando yo era niño, lo que le temíamos era a una guerra atómica, y por lo tanto la gente, la familia en sus casas se preparaba, y como en la eventualidad de que esto se conversaba mucho y estaba la posibilidad de que sucediera, la gente guardaba todo tipo de comida enlatada, no perecible, para sustentar a eso. Sin embargo, nadie iba a estar preparado, y ya lo vemos,
para la próxima pandemia. Hay lecturas que no se hacen a simple vista y eso es lo que estamos haciendo en Así Somos. Tenemos mucha más información. ¿Qué es lo que está pasando en capas un poquito más profundas? ¿Qué es lo que se viene, Monty, el día de mañana? Otros líderes que ya hablaron de esta pandemia. Todo eso después de una pausa, muchachos. Es cortita. Revolución del whisky. Conoce los sabores de Old Smoky a 24.990 pesos. Mango habanero, cherry honey y muchos más. Encuéntralos, por supuesto, que en nuestra tienda .lared.cl. Estábamos escuchando recién a Bill Gates cuando en el año 2015 se sube a esta conferencia a TED para explicar de que no hay que tenerle tanto miedo como en su época de niñez a una próxima guerra nuclear, que de hecho es muy difícil que suceda porque entendemos que quienes quisieran iniciar eso van a ser tan víctimas, digamos, como sobre quienes ataquen, sino que sería una pandemia. Lo dice con tal nivel de seguridad y en un tema tan atemporal y que prácticamente no estaba de cierta manera sucediendo, a excepción del problema del ébola, donde él mismo hacía un comparativo de que cuando habían 10.000 muertos y un poco más, él decía, olvídense de eso porque los números de una próxima pandemia debieran ser astronómicas, sideralmente mucho mayores, y eso nosotros hoy día lo vivimos como una terrible realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá viene algo que es tremendamente interesante y aquí hay que ponerse el cinturón de seguridad. Hace pocos días hackearon la cuenta del señor Bill Gates, en donde ahí, a través de sus correos, a través de sus dichos, con empresas que tienen que ver con ubicación en China, con laboratorios y también con la Organización Mundial de la Salud, destapó, ojo, esto fue revelado por parte del Servicio Secreto de Nacional norteamericano. Sin embargo, ojo, lo que está pendiente es que se confirme o no si lo que descubrieron ahí es real. Ojo, que se entienda bien, fueron hackeados, eso es cierto. Quienes lo hicieron son estamentos de inteligencia gubernamental, por lo tanto es verdadero. Lo que tienen que ver ahora sí, lo que está intercambiado entre diálogos en la fundación de Bill Gates junto a su señora con estas empresas en China, además donde también está implicado la OMS, hay que ver si es cierto. Si es cierto, esto es terrible. Sin ir más lejos, hace muy poco se acaban de juntar 300.000 firmas en donde hacemos un llamado a investigaciones sobre la Fundación Bill y Melinda Gates por negligencia médica y crímenes contra la humanidad. Es lo que dice el petitorio de esta carta. ¿Por qué? Porque esa carta habla, establece, propone la idea de que la actual coronavirus, de que la actual pandemia habría sido, como algunos otros confirman, mientras hay otros científicos que lo niegan rotundamente, es que esto fue creado por el hombre y con la única intención de crear y generar daño. Y las razones están más que claras, razones económicas, disminución de la población y todo lo que sabemos en estas palabras que hemos escuchado en varios dirigentes por esta semana, que vuelven a citar con tanto orgullo el famoso nuevo orden mundial. Aquí, por lo menos en Chile, se habla de la nueva normalidad. De a poquito nos estamos acercando a ese concepto, al menos. ¿No les parece como escalofriante escuchar ese discurso de Bill Gates y leer entre líneas? Porque él dice, no serán misiles, no serán bombas nucleares, pero en ese entonces a lo mejor él nos estaba advirtiendo de las bioarmas. Un virus que sea capaz de matar a tal nivel y con una contagiosidad tan alta, una letalidad que hasta el momento pareciera ser baja, pero no sabemos cómo eso puede seguir evolucionando. Y ahí uno se pregunta por qué gente como él, que, bueno, uno dice lo tiene todo, son de los grandes líderes mundiales admirados, su fundación es tremendamente, está muy bien posicionada en el mundo. Ellos, sin ir más lejos, por estos días también la fundación de Bill Gates y Melinda han hecho importantes aportes a países que son más pobres y que lo están pasando pésimo. Como Rockefeller, como Soros. ¿Viste? Y están financiando también
estudios de vacunas y ahí uno empieza como a parar las antenitas. Bueno. Entonces, hoy en día, donde hay tanta información circulando, uno de verdad tiene que analizar todos los escenarios. Ya no es tan fácil como decir, este hombre es bueno, este hombre es malo. Siempre uno está como en el medio y está viendo el vaso medio lleno y el medio vacío. Yo no sé, en caso de Bill Gates, a mí me costaría mucho creer que él esté detrás de algo tan macabro. Yo siento que él ha sido un filántropo y una persona que siempre ha ido en pro de la humanidad. En todo caso, te repito, Monty, como Rockefeller, como Soros, claro, que están detrás de grandes proyectos universitarios, de grandes salvatajes de familia y también de las grandes guerras, de también industrias eléctricas y otras cosas que, si por un lado ayudan, por otro lado perjudican enormemente. Porque simplemente lo digo en términos de colocarlo arriba de la balanza. Sí, porque además es una forma de manipulación súper concreta. Lo voy a aterrizar en este caso en Chile y lo voy a llevar, más a salir un poquito de esto, al estallido social. Grandes personas, grandes traficantes, ¿qué es lo que hacían? Asaltaban supermercados, y esto ultra confirmado, vendían un carro completo de supermercado que tiene muchos productos, de hecho lo conversamos en el matinal, Salfa, no sé si te acuerdas, una vez, y lo vendían el carro completo a 15 lucas. ¿Para qué? Para que después la gente de las poblaciones dijera, oye, yo no lo puedo acusar, yo le debo una lealtad porque me ayudó en el momento que nadie me ayudó. Y además, y acá me voy a tirar otra volada, hay una teoría, Salfa, de que habla de que va a venir una especie de ángel disfrazado de ángel que en realidad va a ser el demonio y que va a terminar extinguiéndonos a gran parte como sociedad o como población. Eso es algo que se viene hablando hace un tiempo también. Bueno, maestro, usted acaba de tocar profecía, un punto. muchas gracias. Se me ha ido la palabra, Monty. Tú acabas de colocar un punto profético ahí que está en libros sagrados de altísimo respeto y en donde, ojo, ¿se acuerdan de las cartas de Illuminati? Que parecía un simple juego de mesa y donde por orden cronológico van diciendo las Torres Gemelas, el ataque de Boston, los Juegos Olímpicos en Londres, etcétera, etcétera. Luego se habla de pandemia. ¿Y sabe lo que hablan después? Que quizás diremos revisar. Hablan de un Mesías, fíjate. Hablan de, ojo, porque todos al estar desesperados, toda la mente infundada en el miedo, van a tirar ahí un personaje que es poco menos que enviado del cielo. Pero eso ya lo hablaremos en otra oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Existe un programa en Italia, 2015, todavía, imagínense, todo lo que sabíamos el 2015, y en Chile así somos nomás, ahí nomás se la dejo. Es verdad, ahí, el puntito. El programa TGR Leonardo de divulgación científica le salta la alarma. Ve este titular, obviamente, de RT Noticias, va y ve los informes que ya del 2007 advertían de esto y deciden ir a China, a un laboratorio donde ahí, con todas sus letras, están manipulando los virus de los murciélagos y insertándole proteínas para hacerlo más fácil en su traspaso al ser humano para que ataque el sistema pulmonar. O sea, todo esto saliendo en la televisión pública, escúcheme, eso apareció como una indagación y una legítima preocupación de lo que se estaba haciendo. Mientras hoy está el debate, ¿este virus es completamente natural o esto es artificial? Ya en aquel entonces se habla de algo muy similar de lo que ahora nos está afectando y este es el reportaje. Atención. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi.
animali. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Más claro echarle agua, señores. O sea, es un programa de divulgación científica que pone en cuestionamiento y nos acusa respecto de los riesgos de estar haciendo este experimento con los murciélagos en China y que ataca el sistema pulmonar del hombre. Surgen varias preguntas, o sea, ¿quién financia todos esos estudios? Si algo falla, ¿quién asume esa responsabilidad? Y hablando también antes de las frases y del pronóstico que hizo Bill Gates en el 2015, él ahora ha dicho que estamos viviendo como una guerra mundial, como una tercera guerra mundial, con la diferencia de que ahora estamos todos del mismo lado. Y después de ver esto que pasó hace ya 5 años atrás, uno dice, efectivamente, ¿estaremos todos del mismo lado? ¿Qué crees tú, Salfa? Parece que no, yo creo que hay gente que está mejor informada y de hecho va a parecer alguno quizá un poco broma, medio liviano, pero lo digo con toda sinceridad. El objetivo de este programa ha sido bajo la posibilidad de que tenemos acceso a otras informaciones que no son las que se ven comúnmente en las noticias o los medios oficiales, como siempre digo, es tratar de traspasársela para que usted pueda hacer algo con ello, esté más preparado. Incluso, insisto, lo que dijimos al comienzo del programa, hay protocolos que a mí se me hizo llegar que son probablemente los que vengan más adelante. Los vamos a compartir con ustedes para que tengan un mejor cuidado. Incluso algunas posibles medicinas alternativas que pueden ayudarlo a prevenir para usted asegurarse con cada cosita que suma de no ser víctima de este famoso COVID-19. Salfa, ¿me puedo detener un segundo en eso? Que me parece súper interesante. Protocolos específicos para el COVID-19 que tú pudiste acceder por información privilegiada o protocolos tipo de pandemia, me refiero. No, de hecho está dividido en 3 sectores, que es para el área médica, para el área militar y para el área civil. Y en el área civil, dentro y fuera de la casa. Son las cosas que van soltando a poco, para que ustedes entiendan. Y se puede explicar por qué funcionan así los gobiernos, y es que te van entregando de a goteras y de a poco según van entendiendo o según lo ven necesario la información. Pero después de leer esos informes me doy cuenta de que sería bueno que todos lo supiéramos al tiro, porque habríamos menos contagiados. Por último, ese mensaje va a ir dirigido a quienes hacen caso. Los que no hacen caso, no hacen caso, pero los que hacen caso, esto les va a ser de tremenda ayuda, y sobre todo también con algunas formas de sustentos del sistema inmune de nosotros, que también vamos a compartir con ustedes en otros programas. Pero tú ya lo dijiste, Máster. Que de tremenda ayuda estaba pensando habría sido escuchar a Barack Obama el año 2014, pues, Alfa. Porque él lo dijo, anunció de lo que hay que preocuparse en el mundo, fue así, ¿o no? Absolutamente el último de los más carismáticos de los presidentes norteamericanos, pero también tremendamente amigo, de la mano, cantando y bailando por la plaza junto a sus compañeros de los grupos Bilderberg, Illuminati y todo lo que tú quieras. Este hombre que fue de alguna manera absorbido por los círculos invisibles de poder, parece que sí también una vez más tenía información privilegiada. Me refiero al hombre que le dieron el Premio Nobel de la Paz, mandando más soldados a la guerra, y que por lo mismo algunos de los jueces encargados de entregar el premio decidieron retirarse con vergüenza para siempre de esa comisión. Bueno, este señor, que parece que sabía más de lo que nos quiso contar, hace esta extraña referencia incluso un año antes que todos nosotros. En el año 2014, Barack Obama dijo lo siguiente. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is
deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. And it also requires us to continue the same path of basic research that is being done here at the NIH, that Nancy is a great example of, so that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. It is a smart investment for us to make. It's not just insurance, it is knowing that down the road we're going to continue to have problems like this, particularly in a globalized world, where you move from one side of the world to the other in a day. Oye, Salfa, pasado para uno. Hablaba incluso para uno virtual. Hablaba del aislamiento, entre otras cosas. Sí, señor. De hecho, menciona la Monty abrió así los ojos cuando dice, esto es algo que podría pasar, no sé, en 5 años. 5 años, sí. Bueno, se equivocó por uno nada más. Y habla con respecto al aislamiento, que ha sido una de las medidas que se ha cuestionado tanto para bien y para mal, pero que claramente, entendándolo aún siendo necesario, es el escenario perfecto para enchufarnos todos aquellos temas desagradables que nosotros como ciudadanos y como comunidad jamás hubiésemos permitido. Los temas que esto ha desatado, solo el tema de la cuarentena y mantener a las personas resguardadas, se ha prestado para que muchas personas pasen por debajo de la mesa una cantidad de cosas que en este programa las vamos a decir sin pelo en la lengua. Es verdad. Es tremendo el escenario. Sin embargo, parece que entonces, en el año 2014, Barack Obama la tira dejando un planteamiento casi como si fuera en clave para aquellos que saben, que sepan que esto comienza un proceso que se va a iniciar, como él mismo dice, en 5 o 6 años más. Pero mira, ahora después que han pasado tantos años y uno en retrospectiva puede ir uniendo las piezas de este puzzle, como tú muy bien decías, Salfa. Nosotros partimos el programa hablando de Ralph Baric, que es un epidemiólogo que lleva 35 años estudiando los COVID. Claro. Y justamente en el año 2015, o sea, un año después que Obama diera estas declaraciones, fue el mismo presidente Barack Obama quien le resta el presupuesto a todas las investigaciones de alto riesgo en Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿cómo un año antes dice esto y al año siguiente le quita el presupuesto a estos estudios? Porque según él la peligrosidad era tan alta de que se pudiera escapar un virus y dejar tal escoba en el mundo, que por eso mejor no lo sigan estudiando. ¿No les parece raro eso igual? Claro que sí, querido amigo, pero imagínate, si finalmente ahí es cuando nosotros vemos las caras bonitas, así como por ahí me encontré, la otra vez me topaba con un meme que decía, muy bonito lo que dices, pero me voy a quedar con lo que haces. Claro. En el caso de la historia, por eso lo citaba como Premio Nobel de la Paz, una de las grandes estafas, digamos, que se le entregó a este hombre, que fue finalmente un títere de estos círculos de poder invisibles que existen detrás incluso de los gobiernos. Finalmente, él nos hizo una advertencia, no nos dio un consejo, nos contó en la cara. Casi faltó un escupo para decirnos qué es lo que iba a ocurrir. Así es como yo lo siento, así es como lo creo. Este hombre simplemente, yo haciendo un balance entre lo que dice y lo que hace, me queda claro cuáles son sus intenciones, cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos, compadre. Es que para la historia queda como el hombre que lo anunció el 2014, pero no queda el dato que nos traía efectivamente Monty, de que le quita presupuesto a investigaciones que son tremendamente importantes. Hoy, Monty, Salfa, con la noticia del día, hoy regresa Proyecto OVNI porque el Pentágono, Salfate, publicó 2 videos de objetos voladores no identificados. Con este ya sería el tercero a partir que hizo esta inauguración de desclasificación y de reconocimiento absoluto del fenómeno ufológico en el año 2018. Quiero decir algo que es muy importante para que ustedes vayan entendiendo cuál crucial es el tema de hoy, no solamente que es nativo este tema de Así Somos, sino también para el mundo entero.
Hay gente, si bien una gran mayoría, que cree en la existencia de otras inteligencias no humanas y que aquí las explicaciones pueden ser infinitas, otras dimensiones, otros planetas, viajeros del tiempo, etcétera, etcétera. La verdad es que aún sigue existiendo un porcentaje de personas que no creen en la existencia de los objetos voladores no identificados. Después de este último anuncio que acaba de hacer el Pentágono, la verdad es que ha quedado completamente sesgado todo tipo de conversación, porque de ahora el diálogo es de que el reconocimiento de que existen y que inudiblemente así es de ahí para arriba las conversas. Lo que estamos viendo precisamente es CNN en español con su titular que dice: el Pentágono publica oficialmente videos de ovnis. Son 3 videos cortos, en donde uno ya era bastante conocido, que es el que le llamaban el ovni tic-tac, porque según los pilotos que lograron registrarlo, decían que tenía la forma de estas clásicas pastillitas de menta. A mí me parece más un trompo chino, la verdad, pero ya en aquel momento, a partir del portaaviones Nimitz, que ven que este objeto irrumpe en el espacio militar, imagínense la tremenda cantidad de alarmas que se dispararon en aquel momento, y con una cámara con inteligencia artificial que comienza a detectarlo y luego asimilar a la velocidad que va el objeto, que es tremenda, y que cuando desaparece, porque eran más de uno, alcanza la velocidad de Mach 3. ¿Qué significa eso? Que rompe en tres oportunidades o 3 veces la velocidad de la luz. Eso finalmente hay que decirlo, esto no es un regalo del Pentágono. Para aquellos que dudan dicen, pero quizás están soltando esto porque quieren ponerse ¿por qué ahora? Bondadosos, porque ahora cortina de humo para tapar otra cosa, es un video falso pasado por oficialismo. No, el video fue lanzado por la empresa, o más bien dicho, la institución To The Stars Academy of Star of Science, fundado por el ex vocalista de Blink 182, Tom DeLonge. Y después, el Pentágono simplemente no lo quedó más que reconocer. El primer video es el siguiente. Lo que vimos ahí es un fenómeno realmente extraordinario. De partida, es un objeto que viaja a gran velocidad, interrumpiendo un espacio aéreo de características militares, que no conforme con aquello, ante el asombro que ustedes mismos escucharon, se menciona que uno dice, no, es un Foo Fighter, que es esta terminología que ya todos ubican, que son estas esferas de luz que fueron vistas por vez primera y consignadas durante la Segunda Guerra Mundial. La cámara, como ven, intenta seguir al objeto y luego, ¡pum!, logra centrarlo, que está en ese cuadradito, y comienza a seguirlo. Esto fue grabado desde las torres, desde un portaavión. También existe otro registro desde un avión, y hay un tercero que finalmente fue liberado a partir de la noticia que hoy circula en todo el mundo. Insisto que esta noticia es relevante. Ya nadie puede decir que no existen. Lo que no puede decir nadie es de dónde son, de qué están hechos y cuáles son sus propósitos, pero la existencia ha quedado completamente sesgada desde este momento. Sin duda que es súper impresionante, por una parte, ver el video, y también sorprende que el Pentágono haya reconocido la existencia de estos objetos voladores no identificados que hace muchísimos años están en estudio. Ahora, como decías tú muy bien al principio, será una cortina de humo, y aquí yo quiero entrar a pensar en por qué se decide, ¿cierto?, mostrar este video justamente ahora. No sé si es coincidencia o no, siendo que Estados Unidos es el país que que peor ha manejado la crisis del coronavirus. Recordemos que hasta el día de hoy tienen casi 1 millón de contagiados, tienen más de 50.000 muertos. ¿Por qué sacar este video y reconocerlo justo en este momento? ¿Será para desviar la atención? ¿Será para poder
aplacar un poco lo mal que lo está manejando este país con respecto a la crisis que estamos viviendo. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, Michael? ¿Cómo lo ves tú? A mí me surge esa suspicacia de inmediato, no puedo verlo de otra forma. Que sabes que, Monty, yo comparto esa interrogante tuya y me quedo con... Salfate plantea ciertas preguntas y yo noté, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de hacerlo hoy día? Porque, a ver, claro, no es nuevo que se empiecen a filtrar o a conocer, efectivamente, videos de objetos voladores no identificados, y Salfate lo decía, partimos de la base que existen. ¿Qué son? ¿Para qué están? Eso lo vamos a descubrir en algún momento, todavía no lo descubrimos en su totalidad. Existen. ¿Por qué hoy día? ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que efectivamente el Pentágono dice, ¿sabes qué? Quiero llevar la atención a nivel mundial, no a nivel país, de esta situación. Y yo me hago otra pregunta, Salfati, a ver si tú tienes la respuesta. ¿Existe mayor presencia de avistamiento de objetos voladores no identificados hoy en día desde que la pandemia se hizo parte de nuestras vidas? Tienes toda la razón. Qué bueno que lo recalca eso, Michael. Fíjense que no es nuevo. De hecho, a lo largo del tiempo hemos hecho muchos temas respecto a la increíble aumento de avistamientos ufológicos cada vez que existe algún tipo de cataclismo. Claro. Y hoy día, el que estamos viendo a escala mundial, por ejemplo, explosiones de volcanes, y en este caso la pandemia que está asolando al planeta. Déjame decirle lo siguiente. Es difícil llegar a entender si es que esto, ojo, esta desclasificación estaba anunciada el año pasado. La iban a hacer en algún momento porque estaban obligados por fuerza de opinión pública a realizar este reconocimiento de parte del Pentágono, de parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, quizás las razones de hoy, ¿por qué no en un mes más o por qué no antes? Es probable que quizás ahí podríamos ver debajo del agua y entender de que están desviando la atención. Pero vamos a lo importante. Aquí estamos viendo un objeto que ya ha sido absolutamente, imagínense, lo están entregando los militares, ellos saben que no es un tipo de avión conocido o desconocido, no es un dron, no es un globo, no es nada parecido a aquello. Ellos se encuentran con un objeto capaz de andar a una inmensa velocidad, siendo que no tiene alas, hélices ni sistema de propulsión, y en este caso a través de la cámara infrarroja logran detectar que al parecer lo que mueve y hace desplazar este objeto es una forma de energía que está irradiada por completo a través de todo el fuselaje y parecer del interior de este aparato. Para que se entienda, pensar que el ser humano, con los sistemas de aeronáutica, el conocimiento de sustentabilidad en los cielos, algo así está lejos de poder ser realizado, al menos dentro de la tecnología que todos los seres humanos conocemos. Vale decir, para ellos esto los dejó con la boca abierta porque no entienden lo que puede ser, y de hecho ellos dudan, y se le hizo una pregunta a todos los otros estados, amigos y enemigos, si es que ellos sabían algo de esto, si era un proyecto secreto, y por supuesto en esta oportunidad todos lo negaron, pero hemos de creerle porque nadie sabía qué fue lo que captó el portaaviones Nimitz en aquella oportunidad. Las grabaciones corresponden al año 2004, 2015, desclasificado por primera vez el año 2018, y hoy día ya absolutamente, después de todos los estudios, no queda más tema por hablar. Exacto. Eso es un ovni. Los militares no saben lo que es, y claramente esto ha iniciado una serie de protocolos en el mundo entero. Salfate, el año 2018 es cuando conocemos primeramente este video, ¿cierto? Año 2020 es cuando el Pentágono decide, tú lo decías, lo estaban pensando desde el año pasado, por presión mediática, por el público, decir, es real, acá está el video, lo liberamos. Esa cantidad de tiempo que pasa entre el 2018 y el 2020 tiene que ver con que ellos tienen que hacer los estudios, tienen que asegurarse que efectivamente este es un objeto volador no identificado, tiene que ver con todo lo que hemos hablado históricamente en Así Somos, con esta información que se quiere ocultar también, porque estos objetos no están volando acá porque sí, tienen una razón, y tal vez la inteligencia internacional sí la conoce. Bueno, muy buena pregunta. Lo que pasa es que ellos se ven obligados a hacer esto porque esta liberación no le hicieron de simpáticos. La verdad es que esto, lo que estamos viendo, es solo un fragmento de la gran cantidad de archivos que ellos poseen y que no se veían en la obligación ni tenían jamás la intención de compartirlos con todos nosotros. Era un archivo, era un tema completamente clasificado. Lo que pasa es que To The Stars Academy of Arts and Science, fundada por el ex vocalista, como les decía, de Blink 182, Tom DeLonge, logró filtrar esto. De hecho, ¿por qué se demoraron estos 2 años? Porque aunque tú, o sea, en realidad, no lo creas, es fácil de suponer, se hizo un sumario gigantesco para entender quién de adentro
le pasó a esta institución encargada de entender el fenómeno ufológico, que finalmente fue tan impactante, es tan real, es tan innegable, que finalmente salió hablando el piloto, salió hablando, digamos, la persona quien hizo el registro del video, la torre de control, y simplemente tener que reconocer que no tienen la menor idea de qué se trata. Se vieron obligados, alguien lo infiltró, esta institución lo publicó, y hoy día simplemente están amarrados de mano. Ahora, que no se extrañe, porque estamos viendo 3, porque 3 eran los videos originales. Sin embargo, la cantidad de material que ellos cuentan es mucho mayor, es mucho infinita, en donde se ven temas que son bastante peliagudos en el tema ufológico. ¿Por qué le interesa tanto esto a la milicia? Porque aquí necesitamos entender si es que ellos son una amenaza o no para nosotros. Claro. Aunque en la historia yo creo que, viendo todo por el resultado, se queda más que demostrado que nunca han querido hacernos daño. Pero ojo, no es tan así. Hay unos pocos episodios donde sí se han comportado de forma agresiva, siendo que son muchos más las personas que lo han atacado. La otra vez tuve que hacer una conferencia de esto en la isla grande de Chiloé, y la cantidad, porque allá es una de las zonas más calientes del planeta, y muchas personas... Espera, del planeta, no de Chile. Del planeta, se ven unas cosas impresionantes. Igual que en el norte también. Exactamente, al igual que en el norte. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Me habló un jefe de radiocontrol para los aterrizajes y vuelos internacionales. Me habla después un militar en retiro, y así mucha gente. Y ellos me cuentan sus historias con las cosas que han visto, obviamente, en Chiloé, que son similares e incluso más impactantes de la que ustedes están viendo en pantalla. Y yo una cosa que le mando mucho saludo a toda la gente grande de la isla, es que es una cosa que se estila ya, cuando ven algo raro lo agarran a balazo. Todas las historias sin miedo. Hombres fuertes, hombres, digamos, de la Patagonia, se agarraron esto y se pusieron a agarrar a escopetazos. Nunca les respondieron de vuelta, menos mal, pero en realidad simplemente quería decir que frente a lo desconocido, el hombre es mucho más agresivo que el nuestro. Sí, de hecho, como broma le decía al dueño de casa que casi había partido una guerra intergaláctica, porque le descargó toda la escopeta, pero no pasó nada. Salfa, agregar también que hoy día hay tanta libertad de información, hay tantos científicos, hay tanta gente que de forma autónoma empieza a hacer investigaciones, de repente sin ni siquiera tener ningún tipo de financiamiento. Me llamaba mucho la atención un tuit que realizó el senador de Nevada, que es justamente donde está el Área 51, y decía que los americanos merecían saber esto. O sea, y ahí uno dice, pucha, les bajó una suerte de bondad de comunicarle, no tan solo al pueblo norteamericano, sino que esta noticia claramente se iba a transmitir en todo el mundo, y ahí, claro, se encienden las alarmas de por qué comunicar esto ahora, y esto ya no puede quedar solamente con las investigaciones, como lo decíamos, autónomas de las personas, sino que de alguna u otra forma las autoridades tienen que empezarse a hacer cargo y también a dar respuestas, que es lo que la gente hace mucho rato necesita, tener una respuesta y tener también una unión, porque... por ejemplo, también leía que hay poco respaldo a la inteligencia extraterrestre. Todavía se denomina como una ciencia marginal. Después de esto, una quizás... pseudociencia incluso. Quizás, claro, nace una nueva ciencia, o ya es considerada o el estudio de fenómenos ufológicos como parte de la ciencia y como parte también de la astronomía de una forma más formal, dejando de lado esta como forma paralela de estudiar fenómenos que se ven en el espacio. ¿Tú crees que podríamos estar ya hablando de que se incorpore esta rama de una forma mucho más formal a partir de este reconocimiento que hace hoy el Pentágono? Bueno, fíjate que aunque tú no lo creas, Chile es un país pionero. Son aproximadamente 5 aquellos que tienen un estamento oficial gubernamental para el estudio de estos fenómenos. ¿Por qué? Porque somos un país donde esto ocurre frecuentemente, así como México, así como Francia, por supuesto Rusia e Inglaterra también. Para nosotros se llama la CEFA, que es el Centro de Estudio de Fenómenos Anómalos Aéreos. Y la verdad es que uno puede, como ciudadano, consultar cuáles han sido sus últimos estudios, y ellos cada cierto tiempo también reconocen de que hay ciertas fotografías, ciertos videos, ciertos registros, cuyos estudios, que demoran bastantes meses, la verdad, terminan siendo, al igual que lo que estamos viendo en pantalla, oficialmente declarados como sin explicación.
De hecho, no es el único país. No sé si tú sabías una noticia que tú algo me habías comentado, Michael. A ver, ¿cuál? La de Japón. Exacto. La de Japón. La de Japón, pues Japón también se pronunció con respecto a esto y de ahí, de hecho, Salfate, entramos a hablar de todas las medidas que se toman y tenemos, de hecho, un titular de Japón para poder revisar a continuación, porque elaboró protocolos para cuando los pilotos se enfrenten a esta situación. Ahí dice, Japón elaborará un plan para que sus pilotos puedan responder ante un ovni. Este es un plan, Salfate, es un protocolo de Japón exclusivo o son protocolos que se van interconectando entre distintos países? Buena pregunta. ¿Quién lanzó este protocolo? Ojo, esta es noticia de último momento y esto surge a propósito de la desclasificación y reconocimiento del Pentágono de parte de la existencia absoluta de los objetos voladores no identificados. Konotaro es ni más ni menos que el ministro de Defensa del país del Sol Naciente y él acaba de iniciar un protocolo y la pregunta de Michael, muy bien apuntada, la verdad es que se le pidió algún tipo de asesoría a todos aquellos otros países que tenían una forma de informe sobre qué hacer, cómo responder y bajo qué circunstancias son considerados amenazas. ¿Por qué amenaza? No crean que esto es como las películas que ven un objeto volador que saca una pistola y tira un rayo. No. Claro, no. Se trata de lo que probamos en Chiloé que no. En Chiloé, digamos, muy pacientes los tripulantes de estos objetos. La verdad es que hace el cuestionamiento respecto al grado de peligrosidad tiene que ver más en el área del riesgo. Me explico. Si hay un vuelo comercial, ¿ustedes han visto alguna vez las aplicaciones que muestran toda la cantidad, bueno, hoy día no, pero antiguamente, toda la cantidad de vuelos que se están llevando a cabo al mismo tiempo? Son miles, por cada segundo. Es un enjambre de líneas direccionales en donde los aviones se están yendo de un lado para otro. Y las rutas aéreas están pensadas en cantidad de kilómetros de diferencia más arriba y más abajo para que nunca haya un encuentro y un choque, digamos, frontal con estos dos aeronaves creadas por el hombre. Por lo mismo, cuando uno de estos objetos interrumpe en la carretera aérea, se pueden producir varias cosas. Algunos pilotos están obligados a hacer acciones evasivas y por lo tanto pueden meterse en otras rutas o pueden generar algún tipo de colapso que necesita informarse en el estado mediático al momento de cuál es el protocolo y cuáles son las medidas a seguir del resto de los aviones. Por ejemplo, el caso de la CEFA, que investigó probablemente uno de los videos, registros y también casos más impresionantes en nuestro país, fue el del año pasado, en el norte de Chile, el caso Libor, donde 7 aerolíneas comerciales informan a la torre de control de que están viendo estos objetos moverse a plena voluntad, con cambios de velocidades, con capacidad de detenerse en el cielo y con fuertes luces que se prendían y se apagaban. 7 fueron los informes que llegaron y por supuesto uno de estos pilotos tuvo que hacer una acción evasiva porque pensaba que al estar en su camino iba probablemente a colisionar con él porque no hay comunicación, no podemos hablar con ellos y hay que entender que los radares generalmente solo captan los vuelos que incluyen los aviones con sus respectivos GPS. Entonces lo que están viendo los pilotos no siempre aparecen los radares. Cuando comienzan a dar el informe, activan la otra modalidad de radar y se dan cuenta que además de los vuelos comerciales están estos otros aparatos y ahí comienzan a hacer todo tipo de maniobras para evitar cualquier tipo de accidente, pero que generalmente provoca todo un caos, digamos, dentro del sistema aeronáutico comercial. Pero ahí tú dijiste algo súper importante porque cuando uno escucha la palabra objeto volador no identificado, se imagina justamente un platillo volador y que van a salir marcianos de adentro, pero también bueno, hay que considerar... Ha pasado, pero bueno, pero son las menos. Hay que considerar también que el mundo, de una manera un poco más evidente o menos evidente, existen guerras entre países. Hoy día con la tecnología vemos que hay países que atacan mediante drones, por ejemplo. Todo radiocontrolado. Yo no sé los protocolos que se han establecido desde que han cambiado un poco los términos y la digitalización y los avances tecnológicos también, porque claro, uno dice puede ser quizás una persona, un elemento que venga de otro planeta, así como también de otra nación que está haciendo estrategias, que está observando, que está haciendo acciones de inteligencia. Entonces yo creo que esta información, más allá de llevarla al punto un poco más extraterrestre, crea usted o no, hay que tomarle la importancia de que si estamos frente a una amenaza de algo que se esté tramando para lo que se viene más adelante, nosotros no sabemos
qué es lo que están tramando las grandes naciones. Por lo tanto, el hecho de que el Pentágono, que es la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo reconozca es tremendamente importante, porque también nos pone en alerta de que algo está sucediendo, algo se está entramando, y por qué estas señales se hacen evidentes hoy día, y eso yo creo que es a lo que hay que ponerle ojo. De hecho, el Pentágono el año pasado, justamente el 2019, cambió sus protocolos de la forma en la que observaba estos elementos que volaban en el aire, que no eran identificados y que no tenían permiso para volar ese espacio aéreo, que debe ser súper importante. A mí me pasa algo, me cuesta creer en esta pasada. No creer en el objeto volador no identificado, creo que todos partimos de la base de que ese existe. Me cuesta creer que las naciones efectivamente aún estén dudando si esto es un arma desconocida de otra nación, si esto es o no un objeto volador. Tú decías algo en el bloque anterior, Monty, hace un rato. Tú hablabas justamente de que la gente merece conocer la verdad. Que Estados Unidos empieza a contar la verdad hoy día significa que Estados Unidos empieza a entregar información. Si Estados Unidos empieza a entregar la información a la gente, le está entregando poder a la gente. Claro. Sabemos que la información es conocimiento y es poder. Y a mí me da la sensación de que todo esto ellos ya lo tienen más que archi reconocido. Que ellos ya están más que ultra preparados para lo que venga, una invasión, si lo quiere decir, del extranjero, o para utilizar armamento interespacial, como lo quieran llamar. Creo que hay mucha información que está oculta. Me da la sensación, y es una sensación de guata, Salfate, tú a lo mejor con los archivos históricos que tenía en tu cabeza me podía ayudar, pero que siempre se va liberando información en ciertos momentos. Yo creo que una cosa es que existan más avistamientos de objetos voladores no identificados cuando hay eventos como terremotos, como una pandemia ahora, etcétera, y otra cosa es que ellos empiecen a liberar esa información por goteo también en esos momentos que son especiales. A ver, si es que no me falla la memoria y si yo un poco entiendo cuál es la práctica que tienen obviamente los estamentos norteamericanos, esto lo están haciendo por obligación. Quizás hoy día también les sirva un poquito de ayuda para aflojar las tensiones que hay con respecto al COVID-19. Yo, si es que tuviera que apostar, diría que no vamos a ver algo así en mucho tiempo. O sea, que haya un nuevo video que es un video así, un reconocimiento. ¿Liberado? No, el reconocimiento no se van a meter más en ese tema, solamente aquí porque están obligados y porque el registro viene de ellos. Porque registros por todo el mundo, como por ejemplo lo que hace la institución MUFON, que recopila todos aquellos avistamientos que hay en todo el mundo, incluido por supuesto también Chile, y que hace estudios, digamos, con grandes capacidades de financiamiento en todo el planeta. La verdad es que te das cuenta que videos como ese hay muchos prácticamente todos los días. Sí, por lo mismo, si yo entiendo bien el Pentágono, estos estaban obligados a hacerlo, hoy día les cae de cajón, digamos, por lo que todo está pasando en el planeta, pero nunca más, o por lo menos mucho tiempo más, vamos a ver una información de este tipo. O sea, en realidad lo que pasó acá es, ya, ok, sí, eso logramos nosotros. ¿Es un ovni? Sí, es un ovni, no tenemos idea de lo que es, ni imaginamos cómo algo así puede volar a esa velocidad y en esas condiciones. Caso cerrado. Sí, no sabemos lo que es. Es un objeto volador no identificado para nosotros. No nos pregunten más. Déjame sumar. Va a quedar ahí, yo creo. Porque además ellos están reconociendo no solamente que es un objeto volador no identificado, no solamente que es un video de ellos, ¿cierto? Que ya se sabía por la filtración. Están reconociendo que tienen una seguridad que no es a prueba de todo. Además, que su seguridad se puede quebrar, que su seguridad se puede... se podrían haber quedado callados de alguna forma y haberse hecho los locos, pero están asumiendo que tienen una paupérrima seguridad versus esta filtración, porque ahora, eso es lo que a mí me sigue generando esa especie de ruido, es decir, están sacrificando harto por reconocer el objeto volador no identificado. Y aparte que esto cierra el capítulo, yo creo que todo lo contrario, Salfa, yo creo que lo abre. Millones y millones de reproducciones en YouTube ha generado ya este video, y hay uno dice, ¿habrá sido una buena idea o no reconocerlo? Pero finalmente, si es que quieren ver ovnis, no olviden sintonizar este canal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ustedes habían mencionado algo, que producto de los cataclismos, producto de las pandemias, se ha hablado de que ha habido un nuevo oleada de avistamientos en todo el mundo. Ojo ahí, pongámosle pausa. Es cierto. Particularmente de España, particularmente de nuestros queridos amigos mexicanos, gran saludo para todos ellos. Debo decir que sí, han habido muchos nuevos avistamientos. Por desgracias, y el porcentaje sigue siendo el mismo de siempre, aproximadamente el 5% son absolutamente confirmados verdaderos, o al menos que están pendientes. Vale decir que no se ha comprobado que sean manipulaciones digitales, por ejemplo. Están en investigación aún.
su autenticidad, la verdad que está en pleno estudio. Por lo mismo quiero partir con lo siguiente. Hay uno que la rompió en redes sociales, se viralizó hasta decir basta y que debe ser uno de los registros más interesantes de este año y de muchos años atrás. 26 de marzo del año 2020, Vancouver, Canadá. Nada. El registro, probablemente usted lo conoce, es el siguiente. Tenemos mucho que hablar respecto a esto, mira. Solo pequeña corrección, es en Quebec, Canadá, no en Vancouver, Quebec. Mira, atención, ahí vamos a un acercamiento y comienzan a pasar. Me está hinchando de ahí. Mira, está la sombra, un nivel de cámara profesional. Hay cámaras hoy en día de alto costo, pero que sin embargo tienen acceso a las personas para tomar esas instantáneas de los cráteres de la Luna. Son 3 objetos que bastó simplemente entender cuáles serían, por la sombra y todo lo demás, podrían medir desde un mínimo de 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros de diámetro. Es bastante. O sea, eso es una locura. Es bastante. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? La calidad de la imagen de ese video. ¿Cómo se consigue? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hace? Porque para poder tener una toma de la Luna con esa calidad, con esa visibilidad, me imagino que tuvo que haber sido por parte de expertos o de un centro ya un poco más especializado. Aunque tú no lo creas, Monty, fíjate que es un simple amigo canadiense, no John Federman, sino otro ciudadano común y silvestre, que con su potente cámara y amante, al parecer, de estos temas, decide enfocar a la Luna y capta la imagen que ustedes acaban de ver. Debo parar acá inmediatamente porque les tengo que decir que si bien, qué maravilloso, qué lindo registro, impresionante, es completamente falso. ¿En serio? Ah, pero espérame, ¿ya está determinado que es falso? O sea, es basura espacial, ¿o no? Exactamente, no aporta nada, no distorsiona el tema. Hay algunas personas que le dicen así como, otro video falso, para nosotros los que creemos, echan abajo. No se ¿Cómo echa se abajo determinó nada. que era, o qué cosas llevaron a entender que era un video falso, manipulado? Bueno, con expertos en Chile y luego hablando con gente que trabaja en los análisis de registro a nivel internacional, comenzamos a hacer una revisión píxel por píxel y la verdad es que incluso se nota la capa, el layer, de cómo estos objetos son insertados sobre una, podemos decir, legítima toma de nuestro satélite natural, la Luna. De hecho, caí completo en el video. Tiene dos es un fallos. video que se ve muy real. Tiene 2 errores. En los píxeles en algún momento incluso se saturan y esto hay que hacerles una ampliación particular y finalmente comienza a demostrar de que hay saltos en la imagen. De hecho, si tú ves, no tienen un movimiento ni siquiera perfecto, pero podrían moverse así, pero me refiero a que... Claro, como que nos llama la atención particularmente el movimiento. Exacto, pero que cuando hacemos un acercamiento fotograma a fotograma, nos damos cuenta que hay errores de transición de un video al otro. Pero, si eso no bastara, hay 2 razones más. Una que es sospechosa. Este canal solo tiene este video, no tiene nada más. Si es que alguien, y el video solo dura lo que ustedes están viendo y dicen que es el video completo, o sea, como que le chuntó medio. Claro, pero, o sea, justo estaba grabando y pasó eso. Ahora, lo que ya completamente es, ¿cómo podemos asegurar que es falso? Ese día, como todos los días, muchos aficionados y semiprofesionales, amantes de la astronomía, grabaron desde esa ciudad y de otras partes del planeta ese lugar de la Luna, a esa hora, esa fecha, y los días anteriores y posteriores, y ninguno de ellos captó esa imagen. Vale decir, solo la obtuvo él, porque fue él quien solito con su computador la hizo en su casa. Espérame, caso cerrado. O sea, lo obtuvo desde el minuto 1 hasta el minuto final, absolutamente todo, y más
más encima fue el único. Claro, y fue el único que lo vio. ¿Sabes qué me pasa por desgracia... con el tema ufológico y como para poder cerrarlo? Es que cuando hay videos reales y aparecen este tipo de reproducciones, se contrarresta todo el trabajo que muchos científicos están haciendo y también pone este tema de la ufología en un tono de repente un poco más, no sé si chistoso, pero claro, hay mucha gente que no cree en esto, producto de estos videos falsos. Pero yo creo que a la vuelta, Salfa, tú nos tienes algo que sí es de verdad. ¿Por qué partimos con los falsos? Porque ahora nos vamos a los verdaderos. Imagínense hace cuánto tiempo que no hacemos este tema, la cantidad de avistamientos entre marzo y abril, solamente que se han registrado algunos de los, por lejos, más impactantes avistamientos de los últimos tiempos. Nos vamos, 31 de enero del presente año 2020, Medellín, un piloto va surcando por sobre las nubes y se topa con lo siguiente. Atención. Así de nítido. Así de nítido. Ahora estamos viendo contrastado. Le hemos hecho nosotros una manipulación a la imagen para que se vea bien. Y claramente es un objeto sólido, presente, tridimensional, real. Cámara lenta ahora. Estamos viendo este objeto que tiende a una forma circular, que tiene algunas plaquetas hexagonales en su superficie. Una vez más, sí se puede considerar de que no está detenido y que el avión pasa por el lado, pero sin embargo algo que se suma al misterio, permanece un momento detenido y luego comienza a desplazarse a una velocidad similar a la del avión. No tiene alas, no tiene método de propulsión. La única posibilidad que quedaba para un objeto de estas características era que fuese un globo meteorológico. Claro. Pero si es que eso fuera así, eso es como una quinta parte de un globo meteorológico, le faltan todos los otros aditamentos y la velocidad. Eso es clave, Salfate, la velocidad a la que se está desplazando. Exacto, porque, por ejemplo, si fuera un objeto tirado al azar, lo máximo que podría hacer es según la velocidad del viento. No corresponde. Va contra el viento. Claro. Se está desplazando a altísima velocidad cuando estuvo quieto con el viento en contra. Vale decir, es un objeto que se manda así solo. Las dimensiones no es muy grande, pero por lo menos podría alcanzar unos 10 metros, mínimo 7 se calcula, de diámetro. O sea, caben 1 o 2 personas de estándar humano, antropomórficamente hablando, tranquilamente ahí, si es que es algo tripulado. Entendamos que puede ser un dron, no puede ser un dron porque desafía las leyes de la aeronáutica. Se necesita tener una imitación de las alas como un pájaro para poder volar. Es que eso es súper clave, porque independiente del tamaño, es la forma. O sea, no estamos hablando de una nave aerodinámica que tenga la capacidad de volar como un avión. O sea, a simple vista ya podríamos estar diciendo que no es algo que pertenezca a un grupo aéreo, ya sea de un país o de un vuelo comercial o de una empresa privada o de alguna milicia de algún gobierno, sino que esto claramente es algo que no tiene explicación lógica en términos científicos. De hecho, fíjate que, como decía, esto es un caso abierto, está grabado por un piloto. En los comentarios posteriores que él hace, es que no es la primera vez que ve algo así. Por eso su reacción tan calma. Por eso él estaba preparado. Él decía, si me vuelvo a topar con uno de estos objetos, lo grabo. Que fue lo que hizo. De hecho, no es el único que él ve. Él graba, al parecer, según ha confesado posteriormente, el segundo. Había otro que era brillante, que desprendía luces. Y luego pasa este completamente opaco, que es una de las posibilidades que tienen estos objetos, que han demostrado que siempre generalmente el ovni está vinculado como a un avistamiento de noche. Claro. Y que lo que llama la atención es sus luces, sus juegos de las mismas, o que incluso a veces se prenden, se apagan, como que si tuvieran un dimmer intensifican su capacidad lumínica, o finalmente se apagan por completo. Pero en otras oportunidades se hemos dado cuenta que detrás de esa luz existe un objeto sólido, y aquí esto lo estamos viendo cuando tiene las luces apagadas, digamos. Este video, Salfate, es del 31 de enero, lo decías, del 2020, ahora reciente, estamos hablando de este año. Plena pandemia a nivel mundial. Medellín es un sector justamente caliente para el avistamiento de objetos voladores no identificados. Ciertos sectores rurales y montañosos, al igual que en la Argentina, sí. No particularmente Medallo, como le llaman los oriundos, sino que tiene que ver más con los lugares que son de características más rurales, fíjate.
Espacios más abiertos, como Exacto. cielos más abiertos, ¿no? Sí, ahora ahí hay diversas teorías. Algunos dicen que se ven más ahí por las riquezas naturales que hay. Ojo. Porque no es contaminación lumínica, además, ¿o no? Es una posibilidad de poder verlo con mayor facilidad, pero lo que tú dices es bien cierto. Es muy probable que si nosotros mantuviéramos 24/7 cámaras apuntando al cielo, aún en la ciudad, te darías cuenta de que generalmente pasan más cosas raras de las que estamos dispuestas a aceptar. Hay que entender que, a ver, quizás a esta altura, esto nunca lo he dicho, muchos se preguntan, oye, ¿y no los capta el radar? No, pero no los capta el radar por la sencilla razón. Las personas que manejan y ocupan la típica aplicación de Waze, ¿cierto? Y ve que, claro, y que uno ve, digamos, todos los automóviles que hay en la carretera y todo lo demás, no son todos los autos. Los que tú ves son aquellos que tienen la aplicación Waze. Claro. Ok, los radares no están detectando todo. Imagínate si tuvieran que detectar pájaros, globos, cualquier cosa. Explota. Entonces, por lo general, los ovnis no son detectados por las torres de control porque los ovnis no llevan en sí en la forma o el GPS para que puedan ser monitoreados. Sin embargo, hay otros radares de barrido que agarran absolutamente todo y ahí es cuando se hacen los anuncios, aparecen estos objetos en el radar. Yo creo que los pilotos de alguna u otra forma siempre están preparados como para ver cosas extrañas en el espacio. No sé si por formación o también por gusto propio. O sea, una persona que vuela un avión es claramente un sujeto que está interesado y le apasiona todo el tema del espacio aéreo. Ahora, yo te quería preguntar, cuando un piloto ve algo así en el aire, ¿a quién se lo informa? ¿Qué pasa en ese momento? O cuando aterriza el avión, ¿cuál es el reporte o el protocolo a seguir cuando se produce ese tipo de visiones poco convencionales? Lo que me cuentan los propios pilotos, la mayoría no lo hace porque es un cacho tener que llenar esos informes. Imagínate que viene de un vuelo de Nueva York, por decirte algo, y finalmente aterriza después de varias horas de vuelo, lo único que quiere es que irse para la casa. Y si él dice, oye, vi algo, y queda nada. Y tiene que hacer así un mamotreto. Pero los que lo hacen se lo pasan el servicio de aeronáutica civil. Ellos son los que son encargados y eso lo pasan a la CEFA y siempre preguntan si tienen algún tipo de registro o algo más. Salfate, a ver, hasta ahora nosotros estamos viendo efectivamente, como muy bien decía Monty, videos que yo grabo, qué sé yo, y lo envío a alguien para que lo estudie. Exacto. ¿Es verdad que en Perú existe una transmisión en vivo y en directo de un objeto volador no identificado? Absolutamente. 20 minutos este hombre se da cuenta de que hay algo extraño en el cielo. Su nombre es Jeremy Gómez y esto lo grabó en el Cusco el pasado 7 de abril. Es un registro formidable. Estamos viendo probablemente uno de los fenómenos más categóricos al respecto. De hecho, esto lo hace con una cámara digital y con un trípode y se lo agradecemos. Mira eso. Exactamente. Estamos viendo un fenómeno que en algún comienzo se pensó que es muy similar a ciertas estelas que dejan en los cohetes, pero ahí está duplicado. Claro. Mira, escucha un poquito. Tiene luces ellos, ¿no? Tiene luces. Luz de estrella camino. Él decía que era una estrella en movimiento. Mira cuando se acerca, se pasó. Es que tiene una forma muy delineada, o sea, se nota que es un elemento metálico probablemente o de un material rígido. No es como cuando uno ve una estrella o algo más lumínico que los bordes son más esfumados o difuminados, ¿cierto? Acá se ve súper claro. Exacto. De hecho, les explico de inmediato lo siguiente. ¿Cuándo ha sucedido cosas parecidas en registro y que luego se ha dado una explicación? Cuando hay globos publicitarios, por ejemplo. Un globo de una marca que se les arrancó. Generalmente o dirigibles que tienen luz propia. En este caso, el problema es que la forma de las luces que tiene no parece ser o corresponder a un fenómeno de estar reflectando un fenómeno lumínico externo a él. No importa las dónde. luces son de él y no están prendidas como para funcionar como un anuncio publicitario porque se ven muy sutiles. O sea, sería un error de parte del fabricante. Sería un pésimo anuncio. Sería un pésimo anuncio, aparte que no se ve ninguna leche y no sabemos qué es lo que está vendiendo. Pero sí, claramente podemos decir que sí se asemeja mucho a otros objetos y yo a mí me trae a la memoria uno que es denominado como uno de los más grandes y formidables registros, donde incluso se alcanzan a ver dos de sus tripulantes, que es el caso de Kumpurgaz, que en algún momento lo mostraremos y que es muy similar a ese objeto. El otro fue en el océano, esto en Turquía, esto fue en pleno cielo del Cusco, en Perú.